No, este edificio, no solamente los pasillos, las escaleras, tiene la mayor cantidad de anécdotas por centímetro cuadrado que yo recuerde en mi vida. Sí. Tuve 15 años trabajando acá, así que imagínate. Y trabajando con el ritmo de un diario que es de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Sí, pasaste por todos los lugares en el diario hoy, ¿verdad? Empecé como cebador de tereré de Julio del Puerto, llegué a jefe de redacción. Llegó a jefe de redacción. Cebador de... No, los diarios tienen esa Fue rápido, ¿verdad? A los 23 ya era jefe. Había un editor en el diario de la Nación, hasta no hace mucho, el editor nocturno, el señor Antonio López, que tenía una particularidad brutal, ¿verdad? El tipo venía a 6:30 de la tarde para empezar el cierre de diario. Y vos estuviste de las 7 haciendo tu nota y a las 7 de la tarde estás fundido, ¿verdad? Entonces cuando vos te ibas te cruzabas y te decías gracias por la visita. Impresionante. No, pero además... Te ibas a hacer con un... yo creo que lo dicharacheras que eran las máquinas de escribir te hacían también que hables fuerte, que te expreses fuerte. A los Pepe gritos. Costa, ¿cómo estás, Pepe? Qué gusto que estés acá. Bien, Alguien que se puede decir que hizo exactamente, digamos, ese camino también de llegar a todos los sitios, pero en la otra vereda entonces del diario Última Hora, Pepe, ¿no? Sí, más vale que aclare lo de la otra vereda. Entonces. Sí, la otra vereda. Sí. Pero bien, gracias por invitar. Felicitaciones a todos los colegas periodistas que están conectados a todo lo que estamos celebrando este Día del Periodista y en particular acá a Alberto, porque yo le admiro a Alberto por dos motivos. Uno por el aguante que tiene tanto tiempo y todavía sigue en la profesión. Sí, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y después quiero reconocer, pero en serio, él y otro colega periodista a quienes reconozco son los mejores tituleros de este país. Así mismo, se Néstor recuerda Lizarralde siempre. y Alberto Vergara, para Sí. mí, y los pongo siempre de ejemplo con los titulares que han pasado a la historia. Yo recuerdo siempre en el círculo de amigos y donde sea ese detalle de Alberto, que es que no solamente es una realidad, sino es una leyenda también. O sea, todo el mundo comenta, dice, Alberto, qué buenos títulos hacía. Pero además porque, caramba, ¿cuántos años de Jarro Café, Alberto? 26 años de radio con un solo programa. Impresionante. El famoso Jarro Café. 9 radios. Vos casi está batiendo el récord de Víctor Benítez. Sí, claro. Sí, Yo casi. le batí, pues yo me fui a varias FM también. Ah, sí, claro. En FM no había estado. Sí, como Pepe, que está, ambos también caminan en el mundo de ser maestros, de escribir, sobre la comunicación. Pepe, aquí voy a ir a una pregunta que hago y me escondo porque es de un lugar común absoluto. ¿Cómo nos sorprende ese Día del Periodista? Si nos sorprende, ¿cuál es el estado del arte del periodismo en Paraguay, de los periodistas, de cómo estamos, digamos, parados en eso? Se pueden decir muchas cosas de eso, hablando ya un poco en serio, digamos. Pero voy a elegir algunos temas en particular porque me parece, por lo menos a mí me parece que son los más inquietantes y urgentes en esta situación del periodismo. Primero, y lo hablábamos un poco ayer, los periodistas debemos cada vez más esforzarnos por ser profesionales para poder diferenciarnos de quienes hacen actividad informativa en la sociedad sin ser profesionales periodistas. Y me explico. ¿Qué es lo que ha traído el tema de las redes sociales, por ejemplo? El impacto, el boom de Internet, es que en las redes sociales cualquier ciudadano puede buscar, difundir y generar información. Es lo que decía Humberto Eco, las redes sociales le dieron voz a los idiotas. Bueno, pero sin ser extremo como Humberto Eco, no como... Claro. Sin ser extremo como Humberto Eco. Lo que sí hay que ser consciente de que cualquiera, y el entramado, nunca mejor dicho, la red social, porque el entramado de red, de esa red imbrincada, de donde se comparte todo, y donde todos son a la vez. Antes pues nuestro sistema era emisor, receptor. No, hoy todos son emisores y receptores a la vez. Y eso hace que todos, en alguna medida, cualquier persona en alguna medida, haga una actividad informativa, que es la actividad principal del periodista. Pero en donde tenemos que esforzarnos es justamente en señalar la diferencia, no porque hablemos, o no porque digamos, o no porque tengamos un título periodístico, sino porque hagamos que esa actividad informativa del periodismo, de los periodistas y de los medios
tenga una rigurosidad cada vez mayor. Y esa rigurosidad se da en base a estándares éticos de la profesión, es decir, la deontología de la profesión, y para decir así algunas cuestiones, el famoso contrastar las fuentes, escuchar las dos campanas, claro, que no siempre ocurre cuando se habla de redes sociales. Claro. Entonces, la supervivencia de los medios de comunicación tradicionales está en que sean el referente. Lo que está en las redes, si no está en un diario que tenga credibilidad, la gente puede decir esto no es cierto. Así. Las fake news tienen como antídoto un periódico serio, responsable, con ética, como decías vos. Y además, yo creo que el periodismo, aparte de informar a estas alturas y con esta evolución, tiene que ejercer también una labor docente, tiene que enseñar. Está el caso que se aprobó ayer del desbloqueo de las listas. Yo no vi un solo medio que trate de explicarle detalladamente a la gente de qué se trata cada proyecto, qué implica, cómo se puede hacer, si no se puede hacer. Nadie dijo esto es inviable, esto es más o menos. Y esa docencia creo que es fundamental en este momento para que el periodismo realmente tenga el valor que tuvo décadas atrás. Bueno, y para que las conquistas no se sobrevalúen como pasa, qué sé yo, hay gente que estuvo ayer en la plaza que creía que tras ese paso en diputados o en senadores el país iba a amanecer distinto, digamos, ¿no? Claro. Y esa sobrevaluación tiene que ver con falta de información, ¿no? Sí. Un poco también con bajarle el entusiasmo. A veces pasa cuando a todos le habrá pasado, ¿verdad? Cuando somos periodistas jóvenes, estás muy entusiasmado con que la nota que va a hacer va a cambiar el mundo. Un compañero del diario ese, Edgar Venerando Ruiz Díaz, solía decir cuando uno venía y planteaba los temas, era así un tema de economía. Las preguntas de Venerando. Las preguntas de Venerando. Al final, cuando te escuchaba, decía, ya bajó el kilo, el precio de la galleta después de tu nota. Y te tiraba así decía, sí, ¿en cuánto afectó lo que escribí o lo que puse como para ver si es tan importante como yo mismo creo, ¿verdad? La pregunta que les quería hacer sobre estas dos posturas que me parece uno puede coincidir es esta lógica americana de... Pasó con las elecciones anteriores de falsa equivalencia, ¿verdad? Hay quienes dicen, el candidato A te va a decir que está lloviendo, el candidato B te está diciendo que no llueve. Tu trabajo es salir a la calle a ver si llueve o no, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos ahí? Porque Bastenier decía que el periodismo latinoamericano sufre de declaracionitis. Ponemos todo lo que alguien declaró. Fulano dijo que es puto. Ah, perfecto. Titular, metele, ¿verdad? Sí, él dijo. Y el otro le responde. Y vivimos en esa historia. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo hacia un mejor periodismo? Yo agregaría lo de Bastenier, que también en Paraguay, sobre todo, sufrimos de comunicaditis. Porque, y de gacetilitis también. Exactamente. A veces quizás nos olvidamos que el periodismo realmente es eso, tratar de comprobar por sí mismo o a través de la contrastación de fuentes lo que es la realidad y mostrar la noticia y el entorno y el contexto de la noticia y hasta si es posible las posibles consecuencias de la noticia. Muchas veces y un poco por el ritmo de vida de nuestra sociedad en general es que el periodismo puede que esté perdiendo este tipo de tareas que hacen a la rigurosidad periodística. Yo también quiero mencionar que otro de los problemas que me parece que está metido, a ver, ¿cómo salir de eso? Y no hay otra, es decir, hay que volver a las raíces de lo que es el periodismo. Es decir, nosotros no podemos ser simples transmisores de opiniones, posturas, etcétera, etcétera. Tenemos que visibilizar ese tipo de cosas para que la ciudadanía esté informada. Pero nuestra tarea como periodistas es justamente hacer que la noticia, el hecho noticioso, pueda ser percibido en su complejidad, en su totalidad y en su contexto. Claro. Eso es lo que ayuda a formar opinión. Lo otro, no hacerlo así o hacerlo de manera sesgada, lo que hace es que el periodista vaya teniendo una posición ya asumida que trata de transmitirla. Claro. Y en ese momento, y aquí voy a lo segundo que me parece importante y urgente analizarlo, en ese tipo de situaciones el periodista generalmente se convierte, y vemos que está sucediendo mucho, se convierte más que periodista en militante ideológico, político o partidario. Y eso también hay que evitar. Porque todo ello, la falta de rigurosidad o en la confusión de ser periodista con ser militante,
activista, nos lleva a un declive en el principal capital que tiene el medio y que tiene el periodista, que es la credibilidad, como decía Alberto. Alberto, quiero, al margen de que quieras ampliar esto o opinar, también quiero una cosa más, nomás, avalando lo que dice Pepe, están las elecciones de España, de las cuales estaban hablando ustedes recién, y hay dos periódicos principales en España, El País y ABC. Y es increíble. Ocurre el primer debate y El País dice, Sánchez ganó el primer debate, ampliamente destruyó los ataques del adversario. Y a veces dice, Sánchez se fue al mazo en el primer debate, ¿verdad? Y así en el segundo y así todos los días, ¿verdad? O sea, se supone que el periodismo de ambos medios, que tienen, sobre todo uno tiene más de 100 años, ya pasó por un montón de tamices, de escuelas, de experiencias, y siguen así con ese sesgo definido que el lector se da cuenta enseguida, ¿verdad? Igual yo creo que cuando esa posición es muy franca, no degenera, te quiero decir, ¿verdad? Porque son posiciones muy francas. Hay un fenómeno histórico sobre eso, que alguna vez lo estudiamos en la universidad también, que es el del Wall Street Journal sobre Woodstock. En el 2009, cuando se cumplían 40 años de Woodstock, el Wall Street Journal saca una editorial pidiendo disculpas. Porque en el 69, cuando se iba a dar Woodstock, decía, esto es un descalabro, es el libertinaje puro, son las drogas, todo un quilombo. Anarquía, claro. Claro, y en el 2009 dicen, no nos dimos cuenta que eso iba a implicar una explosión artística que iba a tener consecuencias económicas brutales a favor de lo que terminó siendo el desarrollo de las industrias creativas, por ejemplo. Claro. Esa es una cosa importantísima. Yo veo poquísimos medios pidiendo disculpas por postura además equivocada. Pedir disculpas viejo, yo no me olvido, no somos ejemplo de nada, pero no me olvido que pedimos disculpas por la encuesta y lo hicimos en una nota editorial, por la encuesta de las internas coloradas. Quiero preguntarte algo sobre cómo lograste construir una comunidad desde tu periodismo radiofónico. ¿Una qué? Una comunidad de oyentes que es que nosotros un hecho inédito casi, ¿no? Sí. Era un momento cuando empezó Jarro Café, hace más de 2 décadas, en que los medios de comunicación interpersonal tenían un auge en el Viper. Claro. Entonces yo incorporé el Viper al programa, que la gente podía mandar su mensaje y leíamos. Y eso generó un boom, era inusitado, no existía. Tenía programas donde había 1.200, 1.500 mensajes de Viper, a tal punto que la empresa que tenía el servicio habilitó un número especial para la radio. Mirá vos. Y así empezó la comunidad. Después se juntaban entre ellos. Siguen haciendo farra. Siguen haciendo farra. Hay gente que se casó, tienen hijos. Walter Ayala le manda también un saludo como creativo de agencia, lo conoció en su mira. Y me envía saludos. Fue mi compañero en 3 agencias, Walter. Gran creativo, gran diseñador. Sí. Responsable hoy en día de, para mí, el mejor diseño de periódicos del Paraguay, que es el de La Nación. Feliz día en tu nombre a los compañeros por el Día del Periodista. También me pidieron que salude a la presidenta de la Comisión de la Comunidad Paraguaya en Montreal, dice la señora Rosa Meltroso. Pero yo comento esto solamente... Porque está ahí en Montreal. Porque está... Yo comento esto solamente, primero porque voy a decir su nombre y su malicia. Y en segundo lugar, aparte de su malicia y su nombre... voy a develar acá esta altísima infidelidad que tiene Melqui Melgarejo, que me escribe a mí y te escribe a vos al mismo tiempo. Y por eso accedí a caer en su juego, porque me parece que... Si alguna vez nuestro jefe cayó en lo de Micho, tío... Sí. Melqui Melgarejo, de quien Fito Cabral dice que es un explotador de hijos. No. En realidad son los hijos los que dibujan. Ellos dibujan. Ahí tenés, Melqui, pensaste que no iba a leer tu mensaje. Bueno, yo lo leí. Señores... yo te preguntaba lo de la comunidad, pues supongo que eso también genera una sinergia, digamos, como muy especial de que vos seas testigo de cómo va creciendo o no la opinión pública, la participación de la gente en los temas, porque se tiene una visión muy distorsionada si se piensa que tu
tus oyentes interactúan solamente desde la joda, participan desde los temas. No, en todos los temas se meten y opinan y discuten entre ellos. Es interesante, es muy interesante. Y ahora con la telefonía celular, digital, es mucho más rápido todo y realmente es digno de un estudio que yo jamás de Aragán hice. Sí, no, claro. Pepe, recién Alberto mencionaba un poco contaba el ejemplo de los diarios españoles, ¿verdad? Que también tenemos lo mismo en Estados Unidos, ni qué decirse. ¿Eso es militancia o es, digamos, una cuestión de ser sinceros intelectualmente, diciendo, mira, mis lectores saben lo que van a encontrar conmigo, mis oyentes, mis televidentes, saben soy predecible, digamos, saben que yo, más o menos mi línea? ¿Eso es militancia o darle previsibilidad a eso? Los periódicos yanquis sobre todo, el periodismo yanqui sobre todo, a lo largo de los años, y en alguna medida sigue teniendo esa tesitura, han definido muy bien la frontera entre los hechos y la opinión. A ver. Y han sido rigurosos por mucho tiempo, quizás en el fragor de estos nuevos tiempos se haya perdido un poco esa frontera, pero siempre han sido rigurosos en incluso gráficamente diferenciar la opinión de la noticia, de la información. Con lo cual ha habido en ese trajín, ha habido mucha honestidad intelectual en el sentido de decir, bueno, los hechos son los hechos son sagrados, y vamos a seguir dando el texto y el contexto de los hechos, pero vamos a seguir dando nuestra opinión respecto a los hechos y vamos a diferenciar bien cuando hablamos desde nuestra perspectiva, de nuestras opiniones, de nuestra postura política incluso, o ideológica incluso, pero tratando de no contaminar la tarea informativa. No es fácil hacer eso. Sí, claro, pero además la militancia se da también en el plano informativo. Totalmente. De repente se oculta un tipo de información y se exalta otro. Y me parece que en eso caen también algunos periódicos nacionales. No, claro. Yo señalé un par hace poco de así. Esta información para este diario no existe. Claro. Directamente no la contás. Claro. Y además ahí iba un poco a lo que dice Alberto. Es decir, más allá de esta introducción que te hice sobre ese tema, que me parece muy importante. ¿A quién le hiciste la introducción? ¿A cuál de ellos? Tenía que salir. Pipe es más avesado en eso. Yo estoy más abierto a cierta... Sobre todo a ser más sincero intelectualmente, ¿verdad? Algunos tienen todavía problemas para admitirlo. Acá hay varios mensajes para Alberto. Luego de ese preámbulo, de ese introito, de ese preámbulo, no me digan tampoco con qué rima, lo que quería decir justamente es esto, es decir, aquí también nos estamos viendo que ¿cuál es la militancia? La militancia de los periodistas, algunos entre comillas y otros reales, es justamente... Periodista, entre comillas, es un insulto que nos suelen tirar. Periodista. Hay otro insulto que es peor, que comillas se reverdeció mucho con el intendente de Asunción, que es la expresión un simple locutor. Sí. Yo creo que hay uno peor, que es el que es el ataque de pseudo periodista. También, sí, pseudo periodista. Porque si ya no fuese insultante ser periodista, pseudo es peor. Por si no alcanzase. Como decía Botti, felicidades por el Día del Periodista. Más periodista serás vos. Pero en fin, ese tema, a mí me preocupa porque se confunde mucho el tema de la militancia, del activismo ideológico, generalmente político, y eso puede contaminar la actividad informativa. Si uno quiere ser un periodista que mantenga credibilidad, puede tener posiciones honestas intelectualmente, pero debe poder diferenciar y debe poder administrar la tarea informativa en lo posible con la menor contaminación posible. Claro. Y eso es lo que nos está sucediendo. Y ¿saben qué? Creo que gran parte de esto deviene sobre todo del tema de las redes sociales. Es decir,
las redes sociales te llevan a desbarrancarte, por llamarlo de alguna manera, sobre todo Twitter, en las cuestiones de las opiniones, las confrontaciones, las polémicas, etcétera, ahí etcétera. suma muchísimo, profe, el hecho de que este fenómeno que se vio en todo el mundo y se ve acá también, de la gente que sigue solamente a la gente que piensa como él. Y ese es un fenómeno súper negativo. Yo en Twitter sigo un montón de gente con la que no coincido en lo más mínimo, pero no por eso le voy a odiar o voy a querer que le choque un auto. O sea, yo leo y digo, mira, me parece que está equivocado y a otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Acá los perros definitivamente cierran líneas. No, yo le sigo a los que con los que yo creo que estoy alineado, ¿verdad? Y pero eso es mundial, ¿eh? No, claro, digo, es un fenómeno. Hay una película que es brutal, que se llama Brexit, de es muy Civil bueno. War, Sí. con Cumberbatch. Impresionante, Sí. Es como eso es así y se utiliza para enviar publicidad sesgada. Nos pueden ayudar también a ver muy el bueno otro eso. lado, digamos, de cómo todo este fenómeno que estamos hablando, de lo que está pasando, incide en eso que antes se llamaba opinión pública. Tenemos una mejor opinión pública, tenemos una opinión pública más confundida, más dispersa, más segmentada. Pero antes me decías que había mensajes para Alberto Sí, hay Peralta. varios mensajes acá. Bueno, uno, feliz cumpleaños, dice a Pepe, feliz día del periodista a todos. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades. Ojalá, ¡Felicidades! cóstate. Es más, el día del periodista se hizo por su cumpleaños. Sí, total. Claro. Yo sigo enojado con Alberto porque nunca aceptó visitar mi bodega. Adelante, joven Ferreiro, dice acá Rada. Y le quisiste Joven cobrar. Ferreiro seguro. me dice mucho porque una vez le hice una nota a Domingo Laíno y larguísima la nota donde habló de los bolivianos que calientan sus chozas con guano y compañía y al final se despidió. Muchas gracias por la entrevista, joven Ferreiro. Y quedé como joven Ferreiro. ¿Qué posibilidad hay de que Jarro Café empiece No, otra vez a las 18? Dice acá otro oyente. Sucedió. Esto está Están genial. invadiendo, la comunidad está invadiendo, ¿eh? Espera, ¿cómo se llama? Basilio. Basilio, Compartimos audiencia. Vamos a gestionar, Basilio, vamos a gestionar. No hay ningún problema. Esto se parece a la anécdota de aquel amigo que fue a visitar nuestro programa y después venía al programa de Carlos Peralta, ¿verdad? Y me dejó una dedicatoria, un expresidente, ¿no te acuerdas? Para Augusto Peralta, ¿verdad? Claro, Para Augusto ambos Peralta. los dos. Sí. El cocinero también le envía saludos. El cocinero, gran cocinero, el cocinero. Varias reuniones tuvimos en mi boliche, Es los cierto. jarro cafeteros. Los jarro Reuniones ahí cafeteros. en el boliche. Caballeros, cocinero. ¿cómo se puede evaluar eso que les digo? El alrededor, esa nube medio rara que se llama opinión pública. ¿Qué tal pio está eso? Los que nos escuchan. Yo creo que la opinión pública ahora y tal vez también antes es muy vulnerable y se puede manipular en el buen sentido o en el mal sentido. Uno puede hacer que la opinión pública crezca en calidad de convicciones o puede convertirla en algo que se parece mucho a una masa informe y sin entendimiento, en una horda. Y yo creo que estamos experimentando ambas cosas al mismo tiempo en este momento. Hay una opinión pública que actúa como manada y otra opinión pública crítica y que no es receptiva a cualquier mensaje, que analiza lo que va a creer o no creer. Ayer vimos una opinión pública turba, ¿verdad? Ujú. Yo no puedo entender cómo le seguían a un senador que va y abofetea a un militar que estaba cumpliendo con su trabajo y todo el mundo aplaudiendo, ¿verdad? Sí. Pero realmente, acá la teoría es que no le tocó, porque mi teoría es que si vos le llegás a tocar a un militar, no te va a perdonar, no es policía. Te va a Felipe Goroso, que es el que acá en este programa sabe casi todas las cosas, dice que no le llegó a tocar, ¿verdad, Felipe? No, yo creo que no le llegó a tocar. Ah, bueno. Sí, bueno, por el gesto ya Sí, No, claro, pero igual es un agresivo detalle mínimo eso. y salvaje. Sí. No, sí. si le agregaba eso que lo usó al pobre señor, ese chiquitito, mucho mayor que el senador, le usaba como escudo, le empujaba contra su... Contra el alambre de púa. La cosa de loco. Se repobrado en... Y si en un momento dado a su gente le sacó el cinto y les amenazó con darle yo- cintarazo. Bueno, ¿por qué? Pero ustedes que saben mucho, Te va y la apoya y te cintaría al tipo, genial. Ahora, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué es el fenómeno desde vuestro punto de vista? Bueno, Ya que estamos hablando de opinión pública. Yo, brevemente sobre el tema de opinión pública, lo que quiero decir es lo siguiente, y creo que el gran desafío, el gran compromiso del periodismo es justamente
hoy día que quizás en la historia de la humanidad tenemos la mayor cantidad de flujo informativo que nunca hemos tenido los ciudadanos, los habitantes de este mundo, y esto gracias a Internet y a las redes sociales y a todo lo que viene detrás de eso, hay tanta información que puede esto generar tanta confusión. Es más, ya señalaba Alberto el tema de la fake news y todo lo que sabemos de cómo los bulos, como lo dicen algunos, las fake news, las mentiras, se tratan de meter dentro de las informaciones reales para generar falsas expectativas o falsos conceptos en la gente, en la opinión pública. Entonces, el gran compromiso del periodismo sigue siendo el poder ordenar o ayudar a ordenar eso con un criterio de rigurosidad, de credibilidad y de veracidad. ¿Para qué? Para que la opinión pública tenga una certeza de qué es lo que realmente es un hecho noticioso y qué no lo es. No es fácil hacer eso. Pero además ocurren este tipo de cosas que lo estaba diciendo Alberto, el caso del senador Payo Cuba. Y a mí me habla un poco esto de una patología muy grave de la sociedad en general, y creo que es en gran medida por efecto de la gran decepción y frustración que hay en la ciudadanía en general, no solo en nuestro país, en la región y en el mundo, pero están los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. Pero particularmente, para quedarnos en nuestra región, y lo de los chalecos es bien explícito en otra región del mundo. Exacto. Esto es producto un poco de esa decepción ya rampante, esa frustración que hay en la gente respecto a la política, a los políticos, a las clases políticas y a las instituciones de la democracia. Y es una patología que no tiene reversa, es decir, cada vez está peor. Y en medio de eso estamos llegando a situaciones en las que se aplauden actitudes y actos que más tienen que ver con el ser animal que con el ser racional del ser humano. Me hace recordar, y siempre a un gran colega y maestro que es Carlos Martini, que no quiero usar la palabra, me introdujo, me ayudó a ver a un gran autor que es Sartori, Giovanni Sartori. Sí. Y Giovanni Sartori habla en uno de sus grandes libros, que es el Homo Videns, habla de cómo, él enfoca la cuestión en la televisión, pero dejando de lado eso, habla de cómo... Previo al furor de las redes sociales, Homo Videns, la televisión ya marcaba el camino. Pero el tema fundamental de Sartori es que la televisión, le culpaba a la televisión, nos está haciendo retrotraernos de lo que somos, de lo que hemos alcanzado a ser como Homo sapiens, es decir, un ser humano civilizado, pensante, racionalizante, simbólico, que ha generado cuestiones como el derecho para resolver sus conflictos, sus controversias, sus disputas, y nos está llevando al ser animal. Bueno, este tipo de cosas no pueden estar en la mente de una persona si fuera racional. Es decir, si nosotros estamos dando cabida como sociedad a actitudes como las que está impulsando Payo, que lo quiero mucho, que además genera emulación. Antes de ayer en una ciudad del interior se tiraban agua a 2 concejalas. Antes de ayer también en un hospital 2 mujeres embarazadas chocan y se tiran de los pelos, se trenzan y se agreden mutuamente. Entonces, un límite. Uno puede explicarse reacciones. Por ejemplo, puede explicarse la reacción de la turba después de aquella jornada del tema de la enmienda, que ataca al Congreso como una cuestión simbólica y termina incendiando el Congreso. Pero esa es una reacción momentánea emocional. O sea, los seres humanos seguimos siendo emocionales, seguimos siendo intuitivos, pero nuestra naturaleza civilizada que hemos alcanzado como seres humanos es controlar eso. Pero cuando alguien te propone eso como mecanismo, ahí ya estamos en un estadio bastante grave.
Tenemos que hacer una pausa. Pero vamos a seguir. Sí, podemos seguir. Pero denos agua por lo menos, porque ayer nos invitaron mojito y todo eso. Hoy lo vamos a hacer también. Hoy lo vamos a hacer. Yo no quiero dejar de que nos comentes un poco el tema de la Escuela de Periodismo, cómo estamos ahí. No quiero dejar de preguntarte esas anécdotas que dejaste picando al respecto de lo que ocurrió aquí en este sitio alguna vez. ¿Qué flor de historia tuvo el diario Hoy, no? Me acuerdo pero te cuento una corta. Sí. Estaba HDD, el inefable, un personaje que yo quiero mucho. Estaba en director Punta del diario Hoy, pongámosle en contexto a nuestros audiencias que probablemente... Del diario, y estaba en Punta del Este. Sí. Llama a la redacción porque todo lo que él quería, necesitaba, se le ocurría era llamar a la redacción. Ella me dice, se acabó el champán rosado de Punta del Este. Llamarle al piloto y a fulano que vayan y compren 4 cajas de champán rosé y me traigan en el avión a Punta del Este. Perfecto. Le llamo, se hace. A la media hora me llama y dice, se me ocurre que lo que podríamos hacer es que compres unas conservadoras grandes, compres hielo Nsacán que existía en esa época y pongan el champán ya en las conservadoras con hielo para que llegue fría a Punta del Este. Perfecto. Se hace eso. Y a los 15 minutos me llaman. Había una sección en el Dominical de Hoy que era el toque y el antitoque. Y decía, che, ponen el toque, tomar en Punta del Este champán enfriado con hielo de Nsacán. Nadie hace eso. Buenísimo.